Mi nombre es Javier Méndez, tengo 65 años y vivo en Guadalajara. Si estoy aquí contando esto es porque quiero que sepan lo que puede hacer la ambición desmedida cuando se mezcla con la familia. Mi yerno, Eduardo Fuentes, vendió mi casa por 1,5 millones de pesos y solo me dejó 10,000 como renta. Lo hizo a mis espaldas, aprovechando un poder que le di cuando me enfermé hace 2 años. Pero no saben cómo terminó todo esto. Pero antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Desde que enviudé hace 5 años, mantengo mis rutinas. Un café, pan dulce y sentarme en el porche de mi casa a leer el periódico. Mi casa, una propiedad en Providencia, que compré con el esfuerzo de toda mi vida. 3 recámaras, jardín amplio y recuerdos de mi Elena en cada rincón. El teléfono sonó interrumpiendo mi lectura. Era Carmela, mi hija. Papá, Eduardo y yo pasaremos en la tarde. Tenemos una sorpresa para ti. ¿Sorpresa? No me gustan las sorpresas, Carmelita, ya lo sabes. Esta te va a encantar, papá. Te lo prometo. Colgué y sentí algo extraño. Eduardo, mi yerno, no era hombre de sorpresas agradables. Empresario de autolavados, siempre con prisa, siempre pensando en dinero. Nunca me cayó bien, pero Carmela lo quiere, y tienen a mi nieto Mateo. Así que aprendí a tolerarlo. A las 4 de la tarde escuché el motor del Audi de Eduardo. Bajaron los 3 del auto. Carmela sonreía nerviosa. Eduardo traía un sobre en la mano. Mateo corrió a abrazarme. «Abuelito, ¿sabes que pronto viviremos en una casa mucho más grande?» Fruncí el ceño mientras revolvía el cabello de mi nieto. «¿De qué habla el niño, Carmela?» Eduardo intervino antes que mi hija pudiera responder. Se sentó frente a mí, sacando documentos y un cheque del sobre. «Don Javier, tenemos excelentes noticias. ¿Recuerda el poder notarial que me dio cuando tuvo el infarto? Bueno, surgió una oportunidad única. Vendimos su casa por 1,5 millones de pesos a unos desarrolladores. ¡Una fortuna!» La sangre me subió a la cabeza tan rápido que pensé que tendría otro infarto. «¿Qué hiciste qué?» «Tranquilo, suegro. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Aquí tiene su parte». Me extendió un cheque. Lo miré. 10,000 pesos. ¿10,000? ¿De 1,5 millones? Es para su renta mensual. El resto lo invertí en un desarrollo inmobiliario que multiplicará ese dinero. En unos años, todos estaremos mejor. Carmela se acercó, con esa mirada que pone cuando quiere convencerme de algo. «Papá, es por nuestro futuro. Por Mateo. Eduardo sabe lo que hace». Miré a mi hija, luego a Eduardo. Finalmente, a mi nieto, que jugaba ajeno a todo. Respiré profundo y tomé una decisión. No iba a explotar. No iba a gritar. No frente a Mateo. «Ya veo. ¿Y cuándo tengo que irme?» Eduardo sonrió, claramente aliviado por mi aparente calma. «En 2 semanas toman posesión. Pero no se preocupe. Ya encontramos un departamento perfecto para usted. ¿Puedo ver los papeles de la venta?» Eduardo dudó un momento, pero me pasó el contrato. Lo revisé superficialmente. Todo legal, con mi firma perfectamente falsificada. Sentí náuseas. «Necesito tiempo para digerir esto. ¿Podrían dejarme solo?» «Claro, papá», dijo Carmela. «Volveremos mañana para ayudarte a buscar departamento». Se fueron como vinieron, en un torbellino. Eduardo satisfecho, Carmela nerviosa, Mateo confundido. Me quedé solo en mi porche, en mi casa vendida sin mi consentimiento. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama pensando qué hacer. Podía denunciarlos, armar un escándalo, pero eso destruiría a mi familia, traumaría a Mateo. No, necesitaba ser más inteligente. Al amanecer tomé el teléfono y llamé a un viejo amigo, el licenciado Vázquez. «Jorge, necesito verte hoy mismo. Es urgente». 2 horas después estaba en su despacho, explicándole todo. «Tu yerno cometió fraude, Javier. Podemos denunciarlo y acabará en la cárcel». «No quiero eso, Jorge. Es el padre de mi nieto. Entonces, quiero recuperar lo que es mío sin destruir a mi familia. Y necesito tu ayuda». Jorge se reclinó en su silla, pensativo. «Tengo una idea, pero necesitarás actuar como nunca lo has hecho». Me explicó el plan. Era arriesgado, pero podría funcionar. Regresé a casa y empecé a prepararlo todo. Al día siguiente, cuando Carmela y Eduardo llegaron, los recibí con una sonrisa. He estado pensando, tienen razón.
Es una buena inversión. Eduardo no ocultó su sorpresa. Esperaba gritos, amenazas, no esta aceptación. Me alegra que lo entienda, don Javier. Solo tengo una condición, dije. Quiero estar involucrado en el negocio. Aprender. Al fin y al cabo, es mi dinero el que estás invirtiendo. Eduardo palideció ligeramente. Bueno, es un negocio complicado, suegro. Muchos detalles técnicos. Tengo tiempo de sobra. Y quiero sentirme útil. Carmela intervino, entusiasmada. Es una idea estupenda, papá. Así no te sentirás desplazado. Eduardo no tuvo más remedio que aceptar. Primer paso del plan. Completado. Las siguientes 2 semanas, fingí interés en cada detalle del supuesto desarrollo inmobiliario. Eduardo me mostraba planos, proyecciones, documentos. Yo fotografiaba todo discretamente con el celular que me había dado Jorge. Recopilaba evidencia. También comencé a visitar los autolavados de Eduardo. 6 en total, repartidos por Guadalajara. En cada visita observaba, hacía preguntas a los empleados, tomaba notas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 5 años, señor. ¿Y cómo va el negocio? Muy bien. Siempre lleno, especialmente los fines de semana. Información valiosa. Eduardo había construido un imperio de autolavados, pero en los papeles que me mostró, solo declaraba 2. Los otros 4 no existían oficialmente. Mientras tanto, Eduardo presionaba para que desocupara la casa. Me mostró el departamento que habían elegido para mí. Un cuarto piso sin elevador, lejos de todo lo que conocía. Es perfecto para usted, don Javier. Tranquilo, seguro. Y convenientemente lejos, pensé. Pero solo sonreí y asentí. La noche antes de la mudanza, cuando ya había empacado la mayoría de mis pertenencias, recibí la llamada de Jorge. Está todo listo, Javier. ¿Sigues adelante? Más que nunca. Recuerda, tienes que mantener la calma en todo momento. Si Eduardo sospecha, todo se viene abajo. No te preocupes. He aprendido a actuar en estas semanas. El día de la mudanza llegó. Un camión se llevó mis muebles al departamento. Carmela supervisaba todo mientras Eduardo estaba ocupado en otro lugar. Mejor así. Papá, sé que es difícil dejar esta casa. No es la casa, Carmelita. Son los recuerdos. Mi hija me abrazó, con lágrimas en los ojos. Te prometo que todo será para mejor. La miré a los ojos y me pregunté cuánto sabía realmente. ¿Era cómplice de Eduardo o también víctima de sus mentiras? Eso espero, hija. Eso espero. Esa noche dormí en el pequeño departamento. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Los ruidos de los vecinos me mantuvieron despierto. Pero cada minuto de incomodidad alimentaba mi resolución. Al día siguiente, me presenté en la oficina principal de Eduardo, en su autolavado más grande. Su secretaria se sorprendió al verme. Don Javier, no sabía que vendría. Es una sorpresa para mi yerno. ¿Está en su oficina? Sí, pero tiene una reunión importante. Perfecto, son los que quiero conocer. Antes de que pudiera detenerme, entré en la oficina. Eduardo estaba con 3 hombres trajeados. Por sus caras, supe que no eran simples inversionistas. Suegro, ¿qué hace aquí? Vengo a conocer el negocio, como acordamos. Los 3 hombres me miraron con curiosidad. ¿Es su suegro, Fuentes?, preguntó uno. Sí, sí. Don Javier, estos son socios. Mucho gusto, dije estrechando sus manos. Javier Méndez, nuevo inversionista del negocio. Eduardo casi se atraganta con su café. Suegro, estamos en medio de algo importante. No se preocupen por mí. Sigan, sigan. Me senté en un rincón. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, pero continuaron la reunión. Hablaban de flujos de dinero, de expansión, de nuevas sucursales. Información valiosísima que grabé disimuladamente con mi celular. Cuando se fueron, Eduardo cerró la puerta de golpe. ¿Se puede saber qué está haciendo? Aprendiendo el negocio, como dijiste. ¿No era ese el trato? No puede presentarse así, sin avisar. ¿Por qué no? Soy inversionista, ¿no? 1,5 millones menos 10.000 son 1.490.000 pesos de inversión. Eduardo se pasó la mano por el pelo, nervioso. Las cosas no funcionan así, don Javier. Hay procedimientos, protocolos. Enséñamelos entonces. No le dejé alternativa. Durante los siguientes días, me convertí en su sombra. Donde iba Eduardo, iba yo. Observando, preguntando, documentando.
Vi cómo manejaba dos contabilidades diferentes, cómo pagaba en efectivo a ciertos proveedores, cómo tenía empleados sin registrar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina aprovechando su ausencia, encontré lo que buscaba. Una carpeta con el verdadero contrato de venta de mi casa. No por 1,5 millones, sino por 1,8 millones. 300,000 pesos más que Eduardo había ocultado incluso a Carmela. Fotografié todo y envié las imágenes a Jorge. Esa misma noche recibí su llamada. «Tenemos suficiente, Javier. ¿Listo para la siguiente fase?» «Más que listo. Mañana presentaremos los documentos para el fideicomiso. Después, confrontaremos a tu yerno. ¿Y Carmela? Por lo que me has contado y las pruebas que tenemos, parece que Eduardo le ha mentido tanto como a ti. Pero eso tendrás que confirmarlo tú mismo». Esa noche apenas dormí, preparándome mentalmente para lo que vendría. No era solo recuperar mi dinero. Era hacer justicia sin destruir a mi familia. A la mañana siguiente, me presenté en la notaría donde Jorge me esperaba. Firmamos los documentos que protegerían mis bienes con un fideicomiso irrevocable. Después, fuimos al banco donde abrimos una cuenta especial. «Tu yerno no podrá tocar este dinero», me aseguró Jorge. «Está blindado legalmente. ¿Y ahora?» «Ahora lo confrontamos». Jorge hizo una llamada desde su celular. «Señor Fuentes, soy el licenciado Vázquez, representante legal de don Javier Méndez. Necesitamos reunirnos urgentemente en mi despacho». «Sí, esta misma tarde. Se trata de irregularidades graves en la venta de la propiedad de mi cliente». Eduardo llegó al despacho 2 horas después. Entró como un torbellino, sin siquiera tocar la puerta. «¿Qué significa esto, suegro? ¿Me está amenazando?» Jorge intervino, profesional y frío. «Siéntese, señor Fuentes. Esto no es una amenaza, es una constatación de hechos». Le mostró las fotografías, los documentos, las grabaciones. Con cada evidencia, Eduardo palidecía más. «Fraude, falsificación, evasión fiscal. Son delitos graves, señor Fuentes. ¿Qué quieren? ¿Dinero?» Me miró con odio. No me importó, ya había visto su verdadera cara. «Quiero lo que es mío, Eduardo», dije calmadamente. «Mi casa, mi dinero. Y quiero que Carmela y Mateo estén a salvo de tus engaños. No puedes probarlo. Tengo abogados mejores que este vejestorio». Jorge sonrió. «¿Estás seguro? Porque ya hemos presentado un informe preliminar a la fiscalía. Solo esperan nuestra señal para proceder». Eduardo se hundió en la silla. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. «¿Qué proponen?» Jorge sacó un documento. «Restitución completa. La casa vuelve a nombre de don Javier. Los 1,5 millones de la venta, menos los 10,000 ya entregados, se depositan en un fideicomiso familiar controlado por don Javier. Usted renuncia a cualquier derecho sobre estos bienes. Y a cambio, no presentamos cargos por el fraude. Y don Javier no le cuenta a su hija la clase de hombre con quien se casó». Eduardo miró el documento, luego a mí. Finalmente, con mano temblorosa, firmó. «Esto no ha terminado, suegro. Para tu bien, espero que sí, Eduardo, porque lo siguiente será la cárcel». Salió dando un portazo. Jorge me miró. «¿Crees que cumplirá?» «No le queda alternativa, pero no ha aprendido la lección». «No todavía. ¿Qué piensas hacer?» «Enseñarle humildad y descubrir si mi hija estaba involucrada». Salí del despacho con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había recuperado lo material, pero la confianza en mi familia estaba rota. ¿Podría repararla? Eso lo descubriría pronto, cuando enfrentara a Carmela con la verdad. La batalla legal estaba ganada, pero la guerra familiar apenas comenzaba. La mañana siguiente a mi encuentro con Eduardo en el despacho de Jorge, me desperté con una claridad que no sentía en semanas. Había recuperado legalmente mi casa y mi dinero, pero faltaba algo esencial: mi dignidad. Y para eso, Eduardo necesitaba una lección más profunda que una simple derrota legal. Me vestí con calma, eligiendo ropa cómoda pero presentable. Un pantalón de vestir, camisa celeste, zapatos bien lustrados. Quería que Eduardo me viera como lo que soy. Un hombre de respeto, no un anciano al que se puede engañar. Mientras desayunaba en aquel pequeño departamento al que me había relegado, sonó mi teléfono. Era Carmela. «Papá, ¿dónde estás? Fui a buscarte pero me dijeron que no estabas». «Estoy en el departamento, hija». «¿Pasó algo?» «Eduardo está muy alterado.
Dice que lo amenazaste con un abogado. Suspiré. El momento de la verdad con mi hija había llegado antes de lo previsto. Carmelita, necesito verte. Sin Eduardo. ¿Puedes venir al café de siempre en una hora? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Es grave, ¿verdad, papá? Sí, hija. Es grave. El Café Madero era nuestro punto de encuentro desde que Carmela era adolescente. Un lugar tranquilo, con mesitas alejadas donde podíamos hablar sin interrupciones. Llegué primero y pedí 2 cafés. Conocía bien a mi hija. Necesitaría uno fuerte para lo que iba a escuchar. Carmela llegó puntual, como siempre. Llevaba el cabello recogido y esa arruga de preocupación en la frente que tanto me recordaba a su madre. Papá, me estás asustando. Siéntate, Carmela. Lo que tengo que decirte no es fácil. Le conté todo. La venta fraudulenta, la firma falsificada, el contrato real, los negocios oscuros de Eduardo. Mientras hablaba, vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la vergüenza y finalmente a la rabia. No puedo creerlo, dijo finalmente con voz quebrada. ¿Estás seguro de todo esto? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de los documentos, las grabaciones, pruebas irrefutables. ¿Sabías algo de esto, Carmelita? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, te juro que no. Eduardo me dijo que habías aceptado vender la casa para invertir en un desarrollo inmobiliario, que era por el bien de todos, especialmente de Mateo. ¿Y los 10,000 pesos de renta? ¿Eso también te pareció justo? Bajó la mirada, avergonzada. Me dijo que te había dado mucho más, que tenías una cuenta aparte. Le tomé las manos. Estaban frías y temblorosas. Te creo, hija, pero necesito saber si estás conmigo en esto. ¿En qué? Eduardo necesita aprender una lección. Y no solo por mí, sino por ti y por Mateo. Un hombre que es capaz de robar a su suegro, es capaz de cualquier cosa. Carmela asintió lentamente. ¿Qué piensas hacer? Primero, recuperar mi casa. Los papeles ya están en orden, pero quiero que Eduardo entienda que no puede pisotear a los demás. Está obsesionado con aparentar, papá, con ser más de lo que es. Esa es su debilidad, y es exactamente donde vamos a presionar. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, pero si funcionaba, Eduardo aprendería una lección que jamás olvidaría. Necesito tu ayuda, Carmelita. ¿Puedo contar contigo? Mi hija me miró a los ojos. Vi en ella a la niña decidida que solía ser antes de que Eduardo entrara en su vida. Cuenta conmigo, papá. Esa misma tarde, mientras Eduardo estaba en su oficina, Carmela y yo fuimos a la casa. Mi casa. Con las llaves que Jorge había conseguido a través del juzgado, entramos como si nada hubiera cambiado. ¿Qué hacemos primero?, preguntó Carmela, nerviosa pero decidida. Actuar con normalidad. Estamos en nuestra casa, después de todo. Mientras Carmela preparaba la cena, yo revisé cada habitación. Habían empezado a hacer cambios. Muebles nuevos, cuadros diferentes, mi viejo sillón reemplazado por uno de piel. Símbolos de la supuesta riqueza de Eduardo. Sonreí. Pronto entendería el verdadero valor de las cosas. El ruido de un auto nos alertó. Eduardo había llegado. ¿Carmela? Su voz resonó desde la entrada. ¿Qué huele tan bien? Se quedó petrificado al verme sentado en el comedor, tranquilo, como si nada hubiera pasado. ¿Qué hace usted aquí? Estoy en mi casa, Eduardo. ¿Dónde más estaría? Miró a Carmela, confundido. ¿Le dijiste? ¿Le contaste lo que pasó con el abogado? Le conté todo, Eduardo. Todo. La furia invadió su rostro. Nos traicionaste. A tu propio marido. No, Eduardo. Tú nos traicionaste a todos. A mi padre, a mí, incluso a Mateo. Eduardo dio un paso hacia ella, amenazante. Me interpuse. Ni lo pienses. Si tocas a mi hija, te aseguro que lo que sigue no será solo una demanda por fraude. Se contuvo, pero sus ojos ardían de rabia. Esto no quedará así, viejo. Tengo influencias, contactos, los mismos que vi en tu oficina el otro día. Interesantes amigos, Eduardo. Me pregunto qué pensarán cuando sepan que estás bajo investigación por fraude. Eso lo detuvo en seco. La mención de sus socios tocó un nervio sensible. ¿Qué quieren de mí? Yo solo quiero una cosa, dije. Quiero que entiendas lo que has hecho. Si es dinero, no es dinero, Eduardo. Es respeto, dignidad, valores que obviamente no conoces. Carmela intervino, más calmada. Papá tiene un trato para ti. ¿Qué clase de trato? Mañana te lo explicaré.
Ahora puedes quedarte a cenar con tu familia, o puedes irte. La elección es tuya. Eduardo nos miró a ambos, evaluando sus opciones. Finalmente, con un gesto de resignación, se quitó el saco y lo colgó en el perchero. Bien, hablemos. La cena transcurrió en un silencio tenso. Mateo estaba en casa de un amigo, afortunadamente. No quería que presenciara este momento. Al terminar, mientras Carmela recogía los platos, le expuse mi propuesta. Tengo una oferta para ti, Eduardo. Una oportunidad de redención. No necesito redención, suegro. Todos la necesitamos en algún momento. Y créeme, tú más que nadie. Le expliqué mi plan. Durante un mes, Eduardo trabajaría en uno de sus autolavados. No como dueño, sino como empleado raso, limpiando autos, barriendo, haciendo lo que cualquier otro trabajador haría. Está loco. Soy el dueño. No puedo. Puedes, y lo harás. Si no, procederemos con la demanda penal. Y créeme, tus socios no estarán nada contentos cuando su nombre aparezca en una investigación. Eduardo palideció. Sabía exactamente a qué me refería. Un mes es mucho tiempo. 2 semanas entonces, pero completas, sin excusas. Miró a Carmela, buscando apoyo. No lo encontró. Esto es una locura. No, Eduardo. Locura fue lo que hiciste. Esto es justicia. Después de 1 hora de discusión, finalmente aceptó. No tenía alternativa. La amenaza de la demanda penal, sumada al riesgo de perder a Carmela y Mateo, fue suficiente para doblegarlo. Empiezas mañana, dije, extendiendo mi mano para sellar el trato. Dudó un momento, pero finalmente la estrechó. Una cosa más, agregué. El autolavado será el que yo elija. ¿Cuál? El naranjo. Su rostro se descompuso. El naranjo era su autolavado más antiguo, ubicado en una zona popular de la ciudad. Nada que ver con sus nuevos establecimientos en áreas exclusivas. ¿Por qué ese? Porque ahí empezaste. Es bueno recordar nuestros orígenes. Esa noche, después de que Eduardo se marchara, Carmela y yo nos quedamos solos en la sala. ¿Crees que funcionará, papá? No lo sé, pero al menos le dará algo en qué pensar. Tengo miedo. Eduardo puede ser muy vengativo. Por eso tenemos el fideicomiso, hija. Y por eso necesito que estés alerta. Cualquier cosa sospechosa, me avisas inmediatamente. Nos abrazamos, como no lo hacíamos desde que ella era pequeña. Sentí sus lágrimas en mi hombro. Lo siento tanto, papá. No es tu culpa, Carmelita. A veces el amor nos ciega. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Tenía una cita importante en el Naranjo. Carlos, el gerente, me esperaba en la oficina. Era un hombre de mi edad, trabajador, honesto. Uno de los pocos en quien Eduardo confiaba, aunque nunca le pagó lo que merecía. Don Javier, ¿estás seguro de esto? El patrón no es hombre de humildades. Precisamente por eso, Carlos. Necesita aprender. Le expliqué lo que esperaba. Eduardo trabajaría como cualquier empleado, sin privilegios, sin excepciones. Va a ser difícil, don Javier. Para él, sin duda. Para ti solo te pido firmeza. A las 9 en punto, un taxi se detuvo frente al autolavado. Eduardo bajó, visiblemente incómodo. Vestía casual, pero aún así desentonaba con el entorno. «Buenos días, Eduardo», lo saludé desde la entrada. «Bienvenido a tu primer día». Me miró con rencor, pero no dijo nada. Carlos se acercó con un uniforme en la mano, un overol azul con el logo de El Naranjo. «Su uniforme, patrón». Digo, «Eduardo, ¿es necesario esto?» «Todos los empleados lo usan», respondí. «Tú no serás la excepción». A regañadientes, tomó el overol y se dirigió a los vestuarios. Cuando salió, parecía otra persona. Ya no el empresario arrogante, sino un trabajador más. ¿Satisfecho? Apenas empezamos, Eduardo. Apenas empezamos. Carlos lo asignó al equipo de lavado manual. Su primera tarea, limpiar el interior de una camioneta familiar llena de restos de comida y juguetes. Empiece por aspirar todo. Después limpie las superficies, le indicó Carlos, tratándolo como a cualquier novato. Eduardo miró el vehículo con disgusto, pero se puso a trabajar. Sus movimientos eran torpes. Nunca había hecho algo así. Los otros trabajadores lo observaban con curiosidad. Algunos lo reconocieron como el dueño, pero Carlos les había explicado la situación. «Una apuesta perdida», les dijo. Era más sencillo que la verdad. Me quedé observando desde lejos.
No quería humillarlo innecesariamente, solo que entendiera, que sintiera lo que es trabajar de verdad. Sudar la gota gorda por un salario modesto. A mediodía, Eduardo estaba exhausto. Su camisa bajo el overol estaba empapada de sudor. Se sentó en una banca durante su descanso, bebiendo agua como si hubiera cruzado un desierto. Me acerqué y me senté a su lado. «¿Cómo va el día?» «Es peor de lo que pensaba», admitió, demasiado cansado para mantener su hostilidad. «¿Sabes cuánto ganan estos hombres al día?», negó con la cabeza. 300 pesos, algunos 400 con propinas. Menos de lo que cuesta una botella de vino en tus cenas de negocios. ¿Qué quiere demostrarme con esto? Que el valor de las cosas no es solo monetario, Eduardo. Estos hombres que trabajan para ti, que generan tu riqueza, merecen respeto, como yo. No es lo mismo. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque soy viejo? ¿Porque ya no genero dinero? El respeto no se gana por lo que tienes, sino por lo que eres. Guardó silencio. Por primera vez, vi una chispa de reflexión en sus ojos. Sigue trabajando. Nos vemos mañana. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Cada mañana, Eduardo se presentaba, cumplía con su jornada y se iba exhausto por la tarde. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Sus movimientos se volvieron más eficientes. Empezó a hablar con los otros trabajadores. Incluso lo vi reír una vez, cuando uno de ellos contó un chiste. Al quinto día, llegué para encontrar algo sorprendente. Eduardo estaba enseñando a un novato cómo limpiar correctamente los rines de un auto. «Tienes que usar esta herramienta para los espacios pequeños», le explicaba. «Y siempre de adentro hacia afuera». Me quedé observando, asombrado. Eduardo notó mi presencia y se enderezó, como avergonzado de haber sido descubierto haciendo algo bueno. «El muchacho no sabía», se justificó. «Me parece bien que le enseñes». Ese día, durante el descanso, me senté nuevamente con él. «¿Cómo van las lecciones de humildad?». Esperaba una respuesta sarcástica, pero me sorprendió. Nunca pensé en lo que hacían aquí, en lo difícil que es. Siempre fue solo un negocio para mí, números en una hoja de cálculo. La vida es más que números, Eduardo. Lo sé, pero es fácil olvidarlo cuando todo gira alrededor del dinero. ¿Por eso me robaste? ¿Por dinero?». Su mirada se ensombreció. No fue solo por dinero, fue por estatus. Quería más, siempre más. Demostrar que podía. ¿A quién? A todos. A mi padre que nunca creyó en mí. A los que me miraban por encima del hombro en la universidad porque venía de familia humilde. Por primera vez, vi algo de vulnerabilidad en él. Una grieta en su armadura de arrogancia. Todos venimos de algún lugar, Eduardo. Lo importante es no olvidarlo. Al final de la primera semana, Eduardo ya no era el mismo. Su arrogancia había disminuido. Trabajaba sin quejas, incluso con cierta satisfacción. Un día, lo vi repartir su almuerzo con un compañero que había olvidado el suyo. Un pequeño gesto, pero significativo. «Carmela dice que has cambiado», le comenté durante uno de nuestros descansos compartidos. «Tal vez. O tal vez solo estoy entendiendo ciertas cosas». ¿Cómo qué? Como que el dinero no lo es todo. Que hay cosas que no se pueden comprar. Por ejemplo, respeto, dignidad, la mirada de orgullo de mi hijo. Asentí. Estaba aprendiendo la lección. El último día de su sentencia, me presenté con Carmela. Queríamos ver cómo terminaba esta experiencia. Eduardo estaba lavando un auto, concentrado en su trabajo cuando nos vio. No se detuvo. Terminó su tarea meticulosamente antes de acercarse. «¿Vinieron a ver mi graduación?», preguntó con una sonrisa cansada pero sincera. «Algo así», respondió Carmela observándolo con nuevos ojos. «Te ves diferente». «Me siento diferente». Carlos se acercó con un sobre. «Su pago de la quincena, Eduardo». Eduardo tomó el sobre, lo abrió. Dentro, un cheque por 4,200 pesos. 2 semanas de trabajo duro. «No es mucho, ¿verdad?», dijo mirándome significativamente. «No», respondí. «No lo es». Guardó el cheque en su bolsillo. Luego, sin previo aviso, me extendió la mano. «Gracias, don Javier». «¿Por qué?». «Por la lección. Era necesaria». Nos quedamos en silencio, los tres, asimilando el momento. Finalmente, Carmela rompió el silencio. «¿Y ahora qué?». «Ahora», dije, «tenemos una conversación pendiente sobre el futuro».
sobre la casa, el dinero y la familia. Eduardo asintió, serio pero ya no hostil. Estoy listo para escuchar. Mientras salíamos del autolavado, noté que Eduardo se despedía de cada uno de sus compañeros con un apretón de manos. No como patrón, sino como igual. Algo había cambiado en él. ¿Sería suficiente? ¿Habría aprendido realmente la lección? Eso estaba por verse, pero al menos habíamos dado un primer paso. Un paso hacia la redención, hacia la reconstrucción de nuestra familia rota por la ambición. Lo que no sabía entonces era que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que involucraría a la persona más inocente de todas, mi nieto Mateo. Después de la experiencia de Eduardo en el autolavado, las cosas parecían encaminarse hacia una reconciliación familiar. Al menos eso creía yo, ingenuamente. Nos reunimos en mi casa, ahora legalmente mía otra vez, para hablar sobre el futuro. Eduardo, Carmela, mi nieto Mateo y yo. Una reunión familiar que intentaba reconstruir los puentes quemados. «Entonces, ¿ya no nos vamos a mudar a una casa más grande?», preguntó Mateo, confundido por los cambios en los planes familiares. «No, hijo», respondió Carmela, acariciándole el cabello. «Vamos a quedarnos en nuestro departamento. Y el abuelo se queda en su casa». «¿Y por qué papá ya no usa trajes elegantes cuando va a trabajar?». Eduardo y yo intercambiamos miradas. Era una pregunta inocente, pero cargada de significado. «Porque estoy aprendiendo cosas nuevas en el trabajo», explicó Eduardo con una humildad que jamás le había visto antes. «A veces hay que ensuciarse las manos para entender cómo funcionan las cosas». Mateo asintió, aunque era evidente que no comprendía del todo. A sus 8 años, el mundo de los adultos seguía siendo un misterio. «Lo importante, Mateo», intervine, «es que todos estamos bien y que seguiremos siendo una familia. Eso no cambiará». Mientras Carmela llevaba a Mateo a jugar al jardín, Eduardo y yo nos quedamos solos en la sala. Era el momento de hablar con claridad. «¿Qué sigue ahora, don Javier? ¿Seguiremos con esta tregua incómoda o hay algo más que deba hacer para remediar lo que hice?». Lo miré detenidamente. Las 2 semanas en el autolavado habían dejado marcas visibles. Su piel estaba más bronceada. Sus manos mostraban callosidades incipientes. Pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. Había perdido esa arrogancia característica. «El dinero», dije finalmente. «Los 1,5 millones de la venta. O mejor dicho, los 1,8 millones reales». Eduardo bajó la mirada, avergonzado por el engaño adicional que había descubierto. «El fideicomiso ya está establecido», continuó. «El dinero está a salvo, pero quiero saber qué planes tenías realmente. ¿Dónde está ese supuesto desarrollo inmobiliario?». «No existe», admitió Eduardo tras un largo silencio. Era una mentira. El dinero estaba destinado a saldar unas deudas y a expandir el negocio de los autolavados». «¿Deudas? ¿Qué clase de deudas?». Eduardo se pasó la mano por el rostro, visiblemente incómodo. «Inversiones que salieron mal. Y préstamos». «¿De los hombres que vi en tu oficina?». Asintió lentamente. «Son prestamistas. No exactamente del tipo legal. Avancé demasiado rápido. Quise expandirme antes de tener capital propio. Tomé decisiones arriesgadas. Y pensaste que mi casa sería la solución. Fue un error terrible, lo sé. Pero estaba desesperado. Esos hombres no son pacientes con los pagos atrasados. Esta revelación cambió mi perspectiva. Eduardo no solo había actuado por ambición, sino por miedo. No justificaba su traición, pero al menos la explicaba en parte. «¿Cuánto les debes?». 800.000 pesos, con intereses que crecen cada semana. Una suma considerable. Incluso para un negocio próspero como el suyo, era un lastre peligroso. «¿Y Carmela lo sabe?». «No todo. Sabe que tengo préstamos, pero no de quién ni el monto real». Me levanté y caminé hacia la ventana. Podía ver a Carmela y Mateo jugando en el jardín, ajenos a esta conversación. Mi familia, la única que tenía. «Te ayudaré a saldar esa deuda», dije finalmente. Eduardo me miró con incredulidad. «¿Después de lo que hice? ¿Por qué?». «No lo hago por ti. Lo hago por Carmela y por Mateo. No quiero que vivan bajo la sombra de esos prestamistas». «No sé qué decir». «No digas nada. Solo asegúrate de que valga la pena, que esta oportunidad no se desperdicie». Acordamos que utilizaríamos parte del dinero del fideicomiso para liquidar las deudas de Eduardo.
El resto quedaría resguardado para el futuro de Mateo y como respaldo para cualquier eventualidad. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad tensa pero esperanzadora. Eduardo volvió a sus autolavados, pero con una actitud diferente. Ya no como el jefe despótico, sino como alguien que entendía el valor del trabajo de sus empleados. Les aumentó el sueldo, mejoró sus condiciones laborales. Pequeños gestos que mostraban un cambio real. Carmela y yo recuperamos gradualmente nuestra relación padre-hija. Las heridas seguían ahí, pero estábamos trabajando en sanarlas. Y Mateo, mi adorado nieto, pasaba más tiempo conmigo. Le enseñaba a jugar ajedrez, le contaba historias de mi juventud, momentos preciosos que la avaricia de Eduardo casi me arrebata. Todo parecía encaminarse hacia la normalidad cuando un incidente perturbador lo cambió todo. Era un sábado por la tarde. Mateo estaba conmigo, pasando el fin de semana en mi casa, mientras Carmela y Eduardo resolvían asuntos pendientes con el banco. Estábamos jugando en el jardín cuando sonó el timbre. «Yo abro, abuelito», dijo Mateo, corriendo hacia la puerta antes de que pudiera detenerlo. Desde el jardín escuché voces desconocidas, voces de hombres. Me levanté de inmediato y caminé rápidamente hacia la entrada. Lo que vi me heló la sangre. 2 hombres corpulentos estaban en el umbral. Uno de ellos tenía su mano en el hombro de Mateo, aparentemente en un gesto amistoso, pero había algo amenazante en su postura. «¿Puedo ayudarles?», pregunté, acercándome y colocándome protectoramente junto a Mateo. «Buscamos a Eduardo Fuentes», dijo el más alto. «Nos dijeron que podríamos encontrarlo aquí». «No está. Soy el suegro, Javier Méndez». «¿Quiénes son ustedes?». Se miraron entre sí antes de responder. «Socios de negocios». «¿Sabe cuándo volverá?». «No con exactitud. Pueden dejarme un recado». El hombre sonrió sin humor. «Es mejor que hablemos directamente con él. Es un asunto delicado». Reconocí a uno de ellos. Había estado en la oficina de Eduardo aquel día que lo sorprendí. Los prestamistas. «Mateo, ve adentro, por favor», dije con firmeza. Mi nieto, sintiendo la tensión, obedeció sin protestar. Una vez que desapareció dentro de la casa, mi tono cambió. «Sé quiénes son ustedes, y sé lo que Eduardo les debe». «Entonces, sabe que no estamos aquí para socializar», respondió el más bajo, cambiando su actitud afable por una más intimidante. «El plazo venció hace 3 días. Estamos en proceso de resolver eso. Necesitamos un poco más de tiempo. El tiempo es dinero, señor Méndez, y el dinero es justo lo que su yerno no nos ha pagado». «Les propongo algo», dije, manteniendo la calma. «Vuelvan el lunes. Tendrán su dinero completo, sin intereses adicionales». Se miraron, evaluando la propuesta. «¿Cómo sabemos que no es una táctica dilatoria?». «Porque no arriesgaría la seguridad de mi familia». «El lunes, en la oficina principal del autolavado El Naranjo. A mediodía». Después de un tenso silencio, asintieron. «El lunes. Sin falta». Cuando se fueron, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente. La situación era más grave de lo que Eduardo había admitido. Estos hombres no eran simples prestamistas impacientes. Había algo más siniestro en ellos. Mateo apareció desde el pasillo. «¿Quiénes eran esos hombres, abuelito?». «Nadie importante, Mateo. Solo buscaban a tu papá por trabajo». Parecían enojados. «A veces los adultos parecen enojados aunque no lo estén. No te preocupes». Pero yo sí estaba preocupado. Muy preocupado. Llamé inmediatamente a Eduardo. No contestó. Luego a Carmela. Tampoco respondió. Finalmente, contacté con Jorge. «Necesito que aceleres el proceso del fideicomiso. Necesitamos disponer de 800,000 pesos inmediatamente». «¿Ocurrió algo, Javier?». «Te explico después. Por ahora solo haz lo que te pido. Es urgente». Esa noche, cuando Carmela y Eduardo vinieron a recoger a Mateo, los confronté en privado. «Tuviste visitas hoy, Eduardo. Tus socios». El color abandonó su rostro. «¿Vinieron aquí? ¿Hablaron con Mateo?». Afortunadamente lo evité, pero estuvieron cerca. Demasiado cerca. «Dios mío», murmuró Carmela, entendiendo la gravedad de la situación. «¿Quiénes son realmente, Eduardo?». Eduardo se derrumbó en el sillón, pasándose las manos por el pelo. «Son prestamistas vinculados con gente peligrosa. Comenzó como un préstamo de negocios normal, pero las cosas se complicaron cuando no pude cumplir con los primeros pagos». «¿Por qué no me dijiste la verdad completa?», le reclamé.
¿Tienes idea del peligro en que has puesto a tu familia? Pensé que podría resolverlo, que con el dinero de la venta de la casa pagaría la deuda y nadie tendría que enterarse. Pues ahora estamos todos enterados, dijo Carmela, con voz temblorosa. Y lo peor es que involucraste a Mateo. Nunca quise eso, lo juro. Jamás pondría a Mateo en peligro conscientemente. Les conté sobre el acuerdo al que había llegado con los prestamistas. El pago el lunes, sin más demoras. Jorge está acelerando el proceso para disponer del dinero del fideicomiso. Deberíamos tenerlo para entonces. Gracias, don Javier, dijo Eduardo con genuina gratitud. No merezco su ayuda. No, no la mereces, pero somos familia, para bien o para mal. Esa noche, después de que se fueron, me quedé pensando en la situación. Algo no cuadraba. La reacción de Eduardo había sido de genuino terror. Estos prestamistas eran más peligrosos de lo que había admitido. El domingo por la mañana, mientras desayunaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era Mateo. «Abuelito, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, casi susurrando. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Estás bien?» «Sí, pero escuché a papá hablar por teléfono. Con esos hombres que fueron a tu casa». Mi corazón se aceleró. «¿Qué escuchaste exactamente?» «Papá dijo que conseguiría el dinero mañana, pero ellos querían más, mucho más, y mencionaron algo sobre unos papeles importantes y un plan». «¿Qué plan, Mateo?» «No lo sé. Papá entró al baño para seguir hablando, pero parecía muy asustado». «¿Dónde están tus padres ahora?» «Mamá fue al supermercado. Papá está en su despacho con la puerta cerrada». «Escucha, Mateo. Quiero que hagas algo por mí. Actúa normal. No dejes que tu papá sepa que hablaste conmigo. Iré para allá en un rato. Tengo miedo, abuelito. No te preocupes. Todo estará bien. Te lo prometo». Colgué y llamé inmediatamente a Jorge para ponerlo al tanto. «Esto ya no es solo un asunto de dinero, Jorge. Hay algo más grande detrás. ¿Qué piensas hacer?» «Seguir con el plan del pago, pero necesito que investigues más a fondo a estos prestamistas. Y quiero que contactes a un viejo amigo mío en la fiscalía, Ramiro Guzmán. Explícale la situación. ¿Crees que Eduardo está metido en algo ilegal más allá de los préstamos?» «No lo sé con certeza, pero la reacción de esos hombres, lo que escuchó Mateo, hay algo que no nos está diciendo». Después de hablar con Jorge, me dirigí al departamento de Carmela y Eduardo. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Cuando llegué, Carmela acababa de regresar del supermercado. Se sorprendió al verme. «Papá, no te esperábamos hoy. Necesitaba hablar con Eduardo. ¿Está en casa?» «En su despacho. Ha estado ahí toda la mañana con la puerta cerrada». Me dirigí directamente hacia el despacho. Toqué la puerta con firmeza. «Eduardo, soy yo, Javier. Tenemos que hablar». Hubo un prolongado silencio, seguido de ruidos apresurados, como si estuviera ocultando algo. «Un momento, suegro». Cuando finalmente abrió, estaba pálido y sudoroso. Detrás de él, pude ver su escritorio desordenado, con papeles esparcidos. «¿Qué ocurre?», preguntó, bloqueando parcialmente la entrada. «Eso mismo quiero saber yo. ¿Qué está pasando realmente con esos prestamistas, Eduardo?» «Ya le expliqué. Les debo dinero, nada más». Mateo te escuchó hablar por teléfono. Mencionaron papeles importantes y un plan. ¿Qué plan es ese? La sorpresa y el miedo cruzaron su rostro. Mateo no debería estar escuchando conversaciones ajenas. No evadas la pregunta. ¿En qué lío estás realmente metido? Eduardo miró hacia el pasillo, asegurándose de que estábamos solos. Luego me hizo entrar al despacho y cerró la puerta. «No es solo dinero», admitió finalmente. «Es mucho peor. Explícate. Estos hombres no son simples prestamistas. Son parte de una organización que se dedica al lavado de dinero, y me involucraron en sus operaciones». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Lavado de dinero? ¿En tus autolavados?» «Solo en 2 de ellos, los más nuevos. Fue la condición para el préstamo inicial. Yo proporcionaba la fachada legal, ellos el capital. Al principio parecía un buen negocio, pero cuando quise salirme, comenzaron las amenazas. ¿Y el dinero de mi casa? Iba a ser mi boleto de salida. Pagaría la deuda y cerraría esos 2 autolavados. ¿Por qué no acudiste a las autoridades? Tienen contactos en todas partes. Y amenazaron a Carmela y Mateo directamente. Me dejé caer en una silla, asimilando la magnitud del problema. Ya no era solo un asunto familiar, era un delito federal. ¿Qué papeles mencionaron por teléfono?
Eduardo dudó antes de responder. Documentos que prueban sus operaciones. Los he estado recopilando como seguro. Si me pasaba algo, le llegarían a un periodista. ¿Y el plan? Quieren que les entregue esos documentos junto con el dinero. Después quieren que me haga cargo de una operación más grande. Una que involucra propiedades inmobiliarias para lavar cantidades mayores. Todo encajaba. El interés por mi casa, la prisa, la desesperación. ¿Dónde están esos documentos ahora? En una caja de seguridad en el banco. La llave está aquí, dijo, señalando un cajón de su escritorio. Esto cambia todo, Eduardo. Ya no podemos simplemente pagar y esperar que desaparezcan. No tenemos alternativa. Son demasiado peligrosos. Siempre hay alternativas. Y no permitiré que mi familia siga en riesgo por tus malas decisiones. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Era Carmela, con Mateo a su lado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Los escuché discutir. Eduardo y yo nos miramos. Era hora de la verdad. «Tu marido tiene algo importante que contarte», dije señalando a Eduardo. Y así, en ese pequeño despacho, Eduardo confesó todo. Las lágrimas de Carmela, el miedo en los ojos de Mateo, la vergüenza en el rostro de Eduardo. Una familia al borde del abismo por la ambición y las mentiras. Pero mientras los observaba, tomé una decisión. No dejaría que esto destruyera lo que quedaba de nuestra familia. Encontraríamos una salida, juntos. Esto es lo que vamos a hacer, dije finalmente. Mañana seguiremos con el plan de pago, pero con algunas modificaciones. Les expliqué mi idea. Era arriesgada, pero podría funcionar. Eduardo escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Es nuestra mejor opción», concluyó. «¿Y después?», preguntó Carmela, con voz temblorosa. «Después, reconstruiremos todo, desde cero si es necesario». Esa noche, mientras regresaba a mi casa, reflexioné sobre cómo habíamos llegado a esta situación. Un simple engaño inmobiliario se había convertido en una amenaza potencialmente mortal. Todo por la ambición desmedida de Eduardo, por su deseo de aparentar, de ser más de lo que era. Pero también pensé en la redención, en cómo, a pesar de sus errores terribles, Eduardo estaba dispuesto a hacer lo correcto finalmente. Por Carmela, por Mateo, quizás incluso por mí. Mañana sería el día decisivo, el día en que enfrentaríamos a los demonios de Eduardo y, con suerte, los venceríamos. Lo que no sabía entonces era que el plan que habíamos trazado cuidadosamente tendría consecuencias que ninguno de nosotros podía prever, y que el verdadero héroe de esta historia sería la persona que menos esperábamos. La mañana del lunes amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas. Me levanté temprano. Revisé cada detalle del plan que habíamos trazado la noche anterior y me preparé mental y físicamente para lo que estaba por venir. Jorge llegó a mi casa a las 9 en punto, con un maletín negro en la mano. «Está todo aquí», dijo, colocando el maletín sobre la mesa. 800.000 pesos, en efectivo, como solicitaste. ¿Y lo otro? También. Ramiro lo confirmó. Estarán en posición a las 11:30, media hora antes de la reunión. Invisibles pero presentes. Asentí, agradecido por la eficiencia de mi viejo amigo. ¿Estás seguro de esto, Javier?, preguntó Jorge, con evidente preocupación. Es arriesgado. Estos hombres no juegan. Lo sé, pero es la única manera de acabar con esto de una vez por todas. Mi familia está en peligro, y no pienso sentarme a esperar lo peor. ¿Confías en Eduardo para esta parte del plan? Era una pregunta pertinente. Después de todo lo ocurrido, ¿podía realmente confiar en mi yerno? No confío en Eduardo, confío en su miedo, y en su amor por Carmela y Mateo. Hará lo correcto porque no tiene alternativa. Jorge asintió, no del todo convencido. Estaré cerca por si me necesitas. A las 10 recibí la llamada de Eduardo. Todo listo por mi parte, don Javier. Acabo de recoger los documentos de la caja de seguridad. ¿Carmela y Mateo? En casa de mi madre. Seguros, como acordamos. Bien. Nos vemos en el Naranjo a las 11:15. Ni un minuto más. El autolavado El Naranjo estaba cerrado ese día, oficialmente por mantenimiento. Cuando llegué, solo estaba Carlos, el gerente, quien había sido informado parcialmente de la situación. Gracias por tu discreción, Carlos, le dije mientras me entregaba las llaves de la oficina principal. No hay problema, don Javier. Aunque no entiendo bien qué está pasando,
Sé que usted y el patrón están resolviendo algo importante. Así es. Y cuando todo termine, las cosas mejorarán aquí. Te lo prometo. Carlos se retiró, dejándome solo en el local. Revisé cada rincón, asegurándome de conocer todas las entradas y salidas. Luego, entré a la oficina principal y esperé. Eduardo llegó puntual. Llevaba un sobre manila grueso bajo el brazo, y su expresión era una mezcla de determinación y terror. ¿Los documentos?, pregunté señalando el sobre. Todo está aquí, contratos, transferencias, nombres, fechas. Suficiente para hundir a estos tipos por años. ¿Y estás seguro de que vendrán solo los dos que conocemos? Raúl y Vicente sí. Son los enlaces directos. Los jefes nunca dan la cara. Me acerqué a la ventana y observé el exterior. El estacionamiento estaba vacío, excepto por nuestros vehículos y una camioneta de mantenimiento estacionada en la esquina más alejada. Dentro de ella, sabía, estaban los hombres de Ramiro, listos para intervenir cuando fuera necesario. Repasemos el plan una última vez, dije, volviéndome hacia Eduardo. Les entregaré el dinero y los documentos. Ellos verificarán que todo esté en orden y luego me darán instrucciones para la siguiente operación. En ese momento, usted aparecerá y les ofreceré un trato mejor, completé. Una inversión legítima en los autolavados, más mi casa como garantía adicional, algo que no podrán rechazar. ¿Cree que funcionará? Son hombres desconfiados. La avaricia siempre funciona, Eduardo. Les ofreceré lo que realmente quieren. Una vía de lavado más segura, con un viejo respetable como yo al frente. Eduardo asintió, no del todo convencido. ¿Y si sospechan? ¿Si se dan cuenta de la trampa? Para eso están nuestros amigos afuera. Pero no llegaremos a eso. Confía en mí. A las 11:55, un automóvil negro entró lentamente al estacionamiento del autolavado. Se detuvo frente a la entrada principal, y dos hombres descendieron. Los reconocí inmediatamente, los mismos que habían visitado mi casa. Ahí están, murmuró Eduardo tensándose visiblemente. Raúl es el alto, Vicente el otro. Ve, recuerda, tranquilo y seguro, como si tuvieras el control. Eduardo respiró profundamente y salió de la oficina. Desde mi posición podía ver y escuchar todo a través de las persianas entreabiertas. Eduardo, saludó Raúl, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Puntual, me gusta. Tengo lo que pidieron, respondió Eduardo, manteniendo la compostura. El dinero y los documentos. Entremos, ordenó Vicente. No es bueno hablar de negocios al aire libre. Los tres entraron al área principal del autolavado. Eduardo los guió hacia una mesa que habíamos preparado específicamente para la reunión, lejos de las ventanas pero a plena vista desde mi posición. Aquí está, dijo Eduardo, colocando el maletín y el sobre la mesa. 800,000 pesos completos, y todos los documentos que podrían comprometernos. Raúl abrió el maletín y verificó el contenido, contando rápidamente los fajos de billetes. Vicente, mientras tanto, examinaba los papeles del sobre. Parece que está todo en orden, dijo Raúl finalmente. Pero aún queda un asunto pendiente. ¿Cuál?, preguntó Eduardo manteniendo la calma. La siguiente fase. Necesitamos expandir la operación. Tu suegro tiene otras propiedades, ¿no? Y contactos en el sector inmobiliario. Mi suegro no tiene más propiedades, respondió Eduardo. Y ya no quiero involucrarlo más en esto. Vicente rió sardónicamente. No es cuestión de lo que tú quieras, Eduardo. Es cuestión de lo que necesitamos. Y necesitamos expandir. Era mi momento. Abrí la puerta de la oficina y caminé tranquilamente hacia ellos. Los dos hombres se sobresaltaron, claramente sorprendidos por mi aparición. «Caballeros», saludé, con fingida cordialidad. «Creo que están hablando de mí». «¿Quién diablos?», comenzó Raúl, pero se detuvo al reconocerme. «El suegro, Javier Méndez, para servirles». Vicente miró furiosamente a Eduardo. «¿Qué significa esto, Fuentes? ¿Es una trampa?» No, intervine antes de que Eduardo pudiera responder. No es una trampa, es una proposición de negocios, una mejor que la que tienen actualmente. ¿De qué habla, viejo? Hablo de eficiencia, señores. Mi yerno es un buen empresario, pero carece de visión estratégica. Yo, en cambio, tengo décadas de experiencia en los negocios. Raúl y Vicente intercambiaron miradas, intrigados, pero cautelosos. Mi casa, continué, está en una zona privilegiada.
valorada en mucho más que esos 1,5 millones por los que Eduardo la vendió. Y tengo contactos en bienes raíces, construcción, bancos, todo lo que necesitan para expandir sus operaciones. ¿Y por qué querría involucrarse en esto?, preguntó Raúl. ¿A su edad? Precisamente por mi edad. ¿Quién sospecharía de un viejo como yo? Además, quiero asegurar el futuro de mi familia. Eduardo cometió errores, pero sigue siendo el padre de mi nieto. Podía ver la codicia creciendo en sus ojos. La idea de tener a un hombre respetable, un anciano por encima de toda sospecha, como parte de su operación, era demasiado tentadora. «Interesante», murmuró Vicente. «¿Y qué propone exactamente?» «Propongo una sociedad. Yo pongo mi casa, mis contactos, mi reputación. Ustedes ponen el capital. Expandimos los autolavados a zonas exclusivas de la ciudad, donde el flujo de efectivo es mayor y los controles menores». Mientras hablaba, movía sutilmente mi posición, guiándolos hacia el centro del local, lejos de las salidas. Eduardo, entendiendo la señal, hizo lo mismo desde el lado opuesto. «Suena bien», admitió Raúl, «pero hay un problema». «¿Cuál?» «No confiamos en ustedes, especialmente después de que Eduardo recopiló esos documentos como seguro». «Una precaución comprensible», respondí. «Yo habría hecho lo mismo. Pero ahora tienen los documentos de vuelta y 8,000 pesos en efectivo. Más una propuesta que multiplicará sus ganancias. ¿Qué más necesitan para confiar?». Vicente sacó repentinamente una pistola del interior de su chaqueta. «Necesitamos garantías más permanentes». El ambiente se tensó inmediatamente. Eduardo dio un paso atrás, aterrado. Yo, sin embargo, mantuve la calma. «La violencia no es buena para los negocios, señor Vicente. A veces es necesaria para asegurar la lealtad». En ese momento, una voz infantil resonó desde la entrada del autolavado. «¡Abuelito! ¡Papá!». Todos nos giramos conmocionados. Era Mateo, parado en la puerta, con una mochila escolar al hombro. «¡Mateo!», gritó Eduardo, horrorizado. «¿Qué haces aquí? Deberías estar con tu abuela». «Me escapé», respondió el niño, avanzando inocentemente. «Quería ver dónde trabajabas ahora, papá». Vicente escondió rápidamente el arma, pero su expresión era ahora más peligrosa que nunca. «Qué tierno», dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. «Una reunión familiar». «Ah, Mateo», dije manteniendo la voz firme pero tranquila. «Ve a la oficina, por favor. Los adultos estamos hablando de negocios». «Pero acabo de llegar», protestó acercándose más. «¿Quiénes son estos señores, abuelito?» «Somos amigos de tu papá», respondió Raúl, con una amabilidad falsa que me revolvió el estómago. «Y ahora también amigos de tu abuelo». Mateo los miró con curiosidad infantil. Luego, para mi sorpresa, sacó su teléfono celular. «¿Puedo tomarles una foto? Es para mi proyecto de la escuela. Un día en el trabajo de papá». Antes de que pudieran responder, Mateo levantó el teléfono y tomó varias fotografías rápidamente. «Mateo, basta», ordenó Eduardo, pero el niño ya había guardado el teléfono en su bolsillo. «Lo siento, papá. Es que la maestra dijo que necesitábamos fotos de todo». La presencia inesperada de Mateo había cambiado completamente la dinámica. Vicente y Raúl ahora parecían nerviosos, intercambiando miradas de preocupación. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento», dijo Raúl finalmente. «Cuando estemos más privados». «Como gusten», respondí. «Pero mi oferta tiene fecha de caducidad. Hoy mismo debo decidir si vendo mi casa a otros interesados o espero por nuestra sociedad». Vicente miró a Mateo, luego a mí, y finalmente a Eduardo. «Nos veremos esta noche, en el lugar habitual, sin niños». Se dirigieron hacia la salida, claramente incómodos con la presencia de un testigo tan joven. Pero justo cuando iban a salir, las puertas se abrieron de golpe y 6 hombres armados entraron, identificándose como agentes federales. «Fiscalía General, nadie se mueva». Todo ocurrió con una rapidez vertiginosa. Vicente intentó sacar su arma nuevamente, pero fue reducido inmediatamente. Raúl, más inteligente, levantó las manos sin resistencia. En cuestión de segundos, ambos estaban esposados en el suelo. «Mateo», grité, corriendo hacia mi nieto y abrazándolo protectoramente. «¿Estás bien?» «Sí, abuelito», respondió, sorprendentemente tranquilo. «¿Hice bien? ¿Cómo lo planeamos?» «Lo hiciste perfectamente», dije, besando su frente. Eduardo se unió a nosotros,
abrazando a su hijo con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios estás bien. Pero ¿cómo llegaste aquí? Se suponía que esperarías la señal. Vi que tardaban mucho, explicó Mateo. Y el señor Jorge dijo que era hora de la parte B del plan. Miré hacia la entrada, donde Jorge me saludaba con un gesto discreto. El viejo zorro había modificado el plan sin avisarme. Ramiro Guzmán, mi amigo de la fiscalía, se acercó a nosotros mientras sus hombres se llevaban a Raúl y Vicente. Funcionó exactamente como dijiste, Javier. Las fotos del niño fueron la cereza del pastel. Tenemos sus caras, sus voces grabadas por los micrófonos que instalamos, y toda la evidencia de los documentos. ¿Estarán mucho tiempo encerrados?, preguntó Eduardo. Con lo que tenemos, más sus antecedentes previos que hemos investigado, no verán la luz del día en al menos 15 años. Y sus jefes tampoco se salvarán. Estamos desmantelando toda la organización mientras hablamos. La operación había sido un éxito rotundo, pero no de la manera que habíamos planeado originalmente. La intervención inesperada de Mateo había acelerado todo, y probablemente nos había salvado de una situación potencialmente mortal. Necesitaremos sus declaraciones oficiales, continuó Ramiro. Pero eso puede esperar hasta mañana. Vayan a casa, descansen. Han pasado por mucho. Cuando los agentes se retiraron, llevándose a los detenidos y la evidencia, nos quedamos solos en el autolavado. Eduardo, Mateo y yo. Una familia rota que había encontrado una forma de unirse nuevamente frente a la adversidad. Lo siento, don Javier, dijo Eduardo, con una sinceridad que nunca antes le había visto. Por todo, por la casa, por el dinero, por poner a todos en peligro. Lo importante es que aprendiste la lección, Eduardo. Y no me refiero solo al tiempo en el autolavado. Me refiero a entender lo que realmente importa en la vida. Lo entendí. Créame que lo entendí. Mateo, ajeno a la profundidad de la conversación, jugaba con una manguera cercana, imitando el trabajo de lavado que había visto hacer a su padre días atrás. ¿Y ahora qué?, preguntó Eduardo. ¿Qué pasa con los autolavados? ¿Con la casa? Los autolavados seguirán funcionando, legalmente, sin trucos ni operaciones oscuras. Y mi casa seguirá siendo mi casa. ¿Y nosotros? Carmela, Mateo y yo. Eso depende de ti, Eduardo, de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Nos quedamos en silencio un momento, observando a Mateo jugar inocentemente, aún sin comprender completamente el peligro del que se había salvado. Quiero ser mejor, dijo finalmente Eduardo. Por ellos, por usted. Entonces lo serás. Esa noche, toda la familia se reunió en mi casa. Carmela, informada de lo ocurrido, alternaba entre abrazar a Mateo con alivio y regañarlo por haberse expuesto al peligro. «Fue idea del abuelo», se defendía el niño. Él dijo que sería el héroe secreto del plan. Carmela me miró con reproche. «¿Usaste a mi hijo como señuelo, papá?» «No exactamente», respondí. El plan original era que esperara en el auto con Jorge y solo entrara cuando fuera seguro, para distraerlos, no para confrontarlos. Pero el señor Jorge dijo que era mejor si entraba antes, añadió Mateo. Y tenía razón, ¿no? Funcionó. Carmela suspiró, resignada, pero aliviada. Prométeme que nunca más involucrarás a Mateo en algo así. Lo prometo, aunque debo admitir que fue un excelente actor. La cena transcurrió en un ambiente extrañamente pacífico, como si todos hubiéramos liberado un peso enorme de nuestros hombros. Eduardo, especialmente, parecía un hombre nuevo, más tranquilo, más presente, más auténtico. Después de cenar, mientras Carmela acostaba a Mateo, Eduardo y yo nos quedamos en el porche, contemplando el jardín iluminado por la luna. «¿Cómo supo que funcionaría?», preguntó. «Todo el plan, la trampa, no lo sabía con certeza. Fue un riesgo calculado. ¿Y confió en mí para llevarlo a cabo? Después de todo lo que hice, confié en que harías lo correcto cuando realmente importara. Y lo hiciste». Eduardo asintió, pensativo. «El dinero del fideicomiso, ¿qué pasará con él? Seguirá ahí, protegido, para el futuro de Mateo principalmente, y como fondo de emergencia para la familia. ¿Y los autolavados? Seguirán siendo tuyos, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero ser socio minoritario. Un 30%. Y quiero que los empleados tengan mejores condiciones. Salarios justos, prestaciones, oportunidades de crecimiento». Eduardo sonrió, sorprendido pero no disgustado. «Suena como un buen plan de negocios, don Javier».
No es solo un plan de negocios, es un plan familiar. Nos quedamos en silencio nuevamente, disfrutando de la tranquilidad de la noche. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, dijo finalmente Eduardo. ¿Qué? Que al final, Mateo fue quien nos salvó a todos. El más inocente, el más vulnerable. A veces los héroes vienen en los paquetes más pequeños. Carmela se unió a nosotros en el porche, sentándose entre ambos. Tomó mi mano y la de Eduardo, creando un círculo simbólico de unidad. Mateo quiere que le des las buenas noches, papá, me dijo. Dice que su héroe favorito debe contarle un cuento antes de dormir. Me levanté, conmovido por el gesto. Antes de entrar miré a Eduardo y Carmela, juntos en el porche de mi casa. Mi familia, imperfecta, dañada, pero aún así, mi familia. Don Javier, llamó Eduardo. Gracias, por todo. No me agradezcas aún, Eduardo. La vida sigue, y las lecciones también. Lo sé, y estoy listo para aprenderlas. Entré a la casa, dirigiéndome a la habitación donde Mateo me esperaba. El verdadero héroe de nuestra historia, aunque él aún no lo comprendiera completamente. La avaricia y la ambición habían casi destruido nuestra familia, pero el amor, la lealtad y el coraje la habían salvado. Especialmente el coraje de un niño que, sin saberlo, nos había enseñado a todos la lección más importante, que a veces la mayor fortaleza está en la inocencia y el mayor poder en la verdad. Mi casa seguía siendo mía, mi dinero estaba seguro, mi familia estaba unida, y Eduardo había aprendido una lección que ningún monto de dinero podría comprar. A veces, perderlo todo es el primer paso para ganarlo todo, y a veces, el villano de tu historia puede convertirse en un aliado, si le das la oportunidad de redimirse. Esta es mi historia. La historia de cómo mi yerno vendió mi casa por 1,5 millones de pesos, me dejó solo 10,000 de renta, y cómo al final, todos aprendimos el verdadero valor de las cosas. Si te gustó mi historia, dale like, y suscríbete para escuchar más experiencias como esta. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado a Eduardo?